Y bien, estamos en un nuevo capítulo sobre este curso de Adobe Portfolio y finalmente llegamos a esta sección de la creación y el diseño de nuestra página portada. Esta página portada que vamos a crear va a ser bastante personalizada. Yo quería mostrarles lo siguiente y es que en el capítulo de donde habilitamos el encabezado maestro, no hicimos lo siguiente porque no sé si será del gusto de todos. Por ejemplo, cuando nosotros desplazamos hacia arriba, vemos que el encabezado y el encabezado maestro están de forma estática. Esto es bueno y es malo. Hay personas que les gusta, a mí en lo personal me gusta que todo se desplace y que solo quede el encabezado donde están redes, el logo y el menú. Por lo tanto, para habilitar o inhabilitar eso, nos diríamos al encabezado maestro en opciones de encabezado y aquí quitaríamos esto y de esa forma ya él se desplaza hacia arriba. Bien, ahora sí, vamos a pasar a lo que es la portada y esta portada la vamos a hacer de la siguiente manera. En esta primera parte, después del encabezado maestro, vamos a poner algo sobre nosotros. Después de sobre nosotros, vamos a aplicar lo que es un pequeño portfolio sobre alguna de nuestras fotos y después vamos a agregar algunos testimonios y al final, casi que en el pie de página, pondremos algún poco de texto que ahora lo vamos a ver. Pero antes quiero hablarles de lo siguiente. Nosotros decidimos crear una página portada personalizada, pero hay un pequeñísimo inconveniente. Y ese pequeño inconveniente es que cuando nosotros decidimos aplicar esto de página portada personalizada, por ejemplo, si yo me voy a contacto, la página se llama Contact y vean que aquí está el título que le damos. Si yo cambio este texto, por ejemplo, aquí, si yo, perdón, esto es en editar, si yo cambio el texto acá, va a cambiar tanto aquí como aquí. Eso sucede igual con la página de portada. La página portada es esta. Vean que aquí está el título. Y esto yo no lo puedo eliminar porque es el nombre de la página. ¿Qué pasa si le doy aquí en editar nombre? Por ejemplo, si yo le pongo acá una A más, vean que se actualiza acá y se actualiza arriba. Entonces, no le podríamos poner, por ejemplo, acá sobre nosotros porque se pondría tanto acá como en el menú. ¿A qué voy con esto? Que nos costaría dejar esta palabra aquí si queremos una página de portada personalizada a como yo les voy a mostrar en este video. Porque si dejamos la página de portada que ya viene por defecto cuando instalamos una plantilla, vamos a irnos aquí a páginas y es esta que se llama Word y vean que la plantilla que instalamos nos pone por defecto una página portada, pero no como página, sino que lo hace como ya lo vimos, lo hace como colecciones. Y en las colecciones nosotros no podemos agregar nada más, nada, pero totalmente nada de todo esto que ustedes ven acá. No podemos agregar texto, no podemos agregar videos, no podemos agregar más botones, formularios, más imágenes, no podemos hacer más nada. Y para eso se los quiero demostrar, por ejemplo, aquí en Word. En Word ya le quitamos la categoría de página portada y vean que esto es una colección y si ustedes ven aquí ya no le puedo agregar más nada. Totalmente esto es todo lo que nos permite hacer la plantilla que nos instala Adobe Portfolio por defecto y esto es en todas, pero en todas las plantillas. Así es que nos queda elegir si ustedes quieren dejar por defecto la plantilla, que la plantilla decida por ustedes y diga, esta es la página portada, simplemente tendrán un encabezado, encabezado maestro, los botones y estas cuadrículas acá. Pero si ustedes quieren trabajar como yo lo voy a hacer con una página portada personalizada, nos tocará crear una página, como ya lo vimos en videos anteriores o en capítulos anteriores, y aquí empezaríamos a personalizar dejando esta palabra aquí portada
ahí como está, ni modo. Así es que vamos a empezar y lo primero que yo quiero trabajar acá es con un texto que voy a ponerle por nombre sobre nosotros y voy a seleccionarlo. Aquí me lleva a párrafo y le voy a poner que esto es una cabecera y le voy a quitar ese 50 porque vamos a empezar a trabajar desde los 40. Ahí está, en un 40. Creo que aquí es demasiado. Aquí es donde tengo que ponerle. A ver, vamos a ver. Un 40. Un 40. Está bien. Ah, ok, el color está en negro, creo que todavía aguanta, está demasiado, no me gusta, está muy grande voy a dejar en 30, olvidé nuevamente cambiar el color, lo voy a dejar en blanco totalmente, listo. Y ahora voy a venirme acá en anchura, alineación y márgenes, voy a quitarle el margen superior, el margen de abajo y lo voy a dejar centrado. ¿Listo? Aquí que diga portada, no importa, sobre nosotros. Vean que aquí cuando nos movemos aparece esta línea horizontal y es donde vamos a agregar más de estos módulos interactivos. ¿Qué vamos a agregar a continuación? Bueno, una imagen que va a ser esta o puede ser esta. Esta imagen se está cargando y aquí este texto. Nos vamos a ir aquí a imágenes en donde dice anchura, alineación y márgenes y aquí le vamos a poner un 10%. Le vamos a quitar los píxeles de la parte inferior y yo creo que está bien ahí. Ok, sobre nosotros vamos a agregar, vean aquí un nuevo módulo interactivo, será sobre texto. De momento voy a poner una N, pero yo tengo por acá el texto que voy a poner. Yo les recomiendo que ustedes lo preparen, que lo tengan listo, porque si lo hice yo, voy a pegarlo aquí y ahí lo tendría. Este, yo creo que está bien. 15 años. Este es el texto sobre nosotros. Voy a irme aquí a anchura. Voy a quitar ese espacio abajo, el espacio arriba. Ahí lo voy a dejar ahí exactamente. Hola, bienvenidos y listo. ¿Qué más? ¿Qué más vamos a poner aquí en esta parte de sobre nosotros? Bueno, podríamos poner algunas redes. ¿Dónde están lo de redes? Aquí están iconos sociales. Y únicamente, creo que aquí tengo redes Edwin. Voy a poner 3 redes sociales. La primera será LinkedIn. Para variar un poco sobre las que tenemos arriba, me voy a venir aquí a buscar a LinkedIn. Si voy un poco rápido es porque esto es bastante fácil, no es difícil. Voy a agregar otra vez aquí el botón de lo que es YouTube. Voy a agregar la red social llamada Tumblr, aunque no publico tanto, pero bueno, ahí voy a ponerlo para variar un poco, Tumblr. Y finalmente voy a agregar lo que es Instagram. Copio aquí y pego. Ven que aquí está TikTok. Y ahí tendríamos nuestras 4 redes sociales. Bien, ya tenemos esta parte de sobre nosotros. ¿Qué más vamos a agregar acá? Bien, vamos a agregar un nuevo módulo de texto y aquí vamos a ponerle eh, nuestro, nuestro trabajo. Vamos a seleccionarlo, vamos a venirnos por acá párrafo y vamos a cambiarlo a cabecera. Vamos a cambiarle el color que sea blanco y vamos a cambiarle el tamaño de fuente que sea en 30. Y finalmente vamos a irnos a anchura porque vamos a quitar todos esos márgenes de arriba y abajo. Y ahora, ¿qué será lo que vamos a poner debajo de nuestro trabajo? Bien, van a ser
fotografías y tenemos dos opciones. Bien, cuadrículas de fotos desde nuestro computador o importar álbumes desde Lightroom. Vamos a irnos aquí, que igual vamos a tener las dos opciones. Vean, igual tenemos Lightroom. Si nosotros decidimos poner una cuadrícula desde Lightroom, le daríamos acá y aquí tendríamos nuestros álbumes. Eso lo vamos a ver en la página de portfolio con más detalle. En esta ocasión vamos a cargar los archivos desde nuestra computadora y tengo por acá algunos. Voy a agregar unas 10 imágenes. Vamos a ver, dos corporativas. Vamos a elegir esta de embarazo, esta otra, esta de compromiso, estas dos de producto, estas de 15 años. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y vamos a agregar una más. Pudiéramos agregar muchísimas. 12, 13, 14. Vamos a ver, 15, 16. Ahí puede ser. Le vamos a dar en abrir y empieza a lo que es la carga de las fotografías, a crear las cuadrículas. Mientras se cargan, nosotros vamos a aprovechar para ir aquí donde dice editar cuadrículas y en editar cuadrículas vamos a dejarlas de la siguiente manera. Son 14 fotografías. Podemos trabajar en limitar los márgenes. Vamos a dejarlo ahí. Además, la anchura que quede al 100% y vean que si nosotros nos venimos aquí y le damos en editar estilo de cuadrícula, perdón, eso es reordenar el contenido de la página. Oh, no, perdón. Y vean que si nosotros nos venimos aquí a organizar imágenes, nos lleva a este sitio en donde nosotros podemos añadir más imágenes, reordenarlas, arrastrarlas y ubicarlas de una forma diferente. Por ejemplo, esta yo la quiero poner por acá, la coloco aquí y si yo quiero ponerlo aquí, me queda ahí. Esto lo pongo por este lado, esta por acá y así sucesivamente. Además, aquí en el pie de página o en el pie de cada una de las fotos puedo poner un texto. Aquí puedo ordenarla de forma ascendente, descendente o personalizada. Lo vamos a dejar ahí tal cual y le voy a dar en hecho para que veamos el resultado. Ahí tendríamos nuestra cuadrícula de nuestro trabajo. ¿Qué sigue a continuación? A continuación, lo que vamos a agregar será algo que han dicho nuestros clientes. Vamos a agregar un nuevo módulo interactivo, nos vamos a texto y aquí pondremos testimonios. Vamos a seleccionar, nos venimos aquí, cambiamos a cabecera, cambiamos el tamaño a 30 y cambiamos el color de letra a blanco. Recuerden que si quieren poner otro tipo de color, de acuerdo a su paleta de colores, lo pueden hacer aquí, en esta parte donde dice X. Le damos en listo. Yo me voy a venir aquí en anchura para quitar esos márgenes. Yo los quiero así. Y aquí simplemente vamos a agregar un nuevo módulo interactivo y será de texto. Vean qué sencillo. Y yo tengo aquí algunos testimonios de personas. Voy a copiar este rápidamente. Ustedes pueden cambiarlo, el que ustedes quieran. Vean que aquí se me quitó el módulo que había ingresado. Voy a volverlo a poner y pego el texto. Pero aquí voy a darle Enter para colocarme arriba y pondré un nombre. Voy a poner este nombre y voy a seleccionarlo para darle un poquito más
le voy a cambiar el color que sea blanco y además vamos a ver, yo creo que ahí está bien. Podría darle un tamaño de, no, no, creo que está, lo voy a dejar ahí, está bien. Y vean que en los laterales tenemos unos signos de más. Esos signos más nos indican que podemos agregar módulos a un lado o al otro. Entonces yo voy a agregar uno a este lado y a este lado voy a agregar una imagen, voy a buscar una foto de alguno de los testimonios y será este caballero. Lo voy a agregar y una vez que se haya agregado, me vengo aquí a imagen y me voy a anchura, alineación y márgenes. Voy a quitar la alineación de abajo y en cuanto al tamaño voy a darle un 15 para ver cómo queda. Me parece que muy pequeño, un 20 no está nada mal. Y aquí el texto yo lo voy a trabajar de la siguiente manera. Para que no salga corrido al centro, lo voy a tirar a la derecha. Y otra cosa es el, el nombre también a la derecha y de esa manera. Bien, este es el primer testimonio y voy a agregar un segundo igual. Aquí el texto, oh, perdón, voy a copiar voy a copiar el texto que ya lo tengo por acá. Copio y ahora sí, vengo y agrego el módulo texto. Lo voy a pegar y simplemente voy a darle un enter para colocarme arriba y pondré el nombre de simplemente este en mayúscula de esa forma y vamos a cambiar el color. Listo. Y en este caso voy a hacer una variación porque la imagen la voy a poner del otro lado. Imagen y será, vamos a poner esta. Está cargando. Mientras carga, me voy a anchura, alineación y demás. Quito esos píxeles de debajo y le voy a poner un 20%. De esa forma, ven que aquí podemos centrar. Aquí creo que no lo hicimos. Tiene que estar centrado. Y en este caso haremos lo contrario. Tiraremos hacia la derecha. Y aquí vamos a cambiar esto porque esto fue de un proyecto que Edbra Studio. Exacto. Voy a seleccionar y lo voy a tirar hacia la derecha. Y ahí tendríamos los testimonios. Finalmente, ya para finalizar este capítulo, agregaré un nuevo módulo y este módulo se llamará nuestros servicios. Nuestros servicios. Selecciono, me vengo acá, cambio a cabecera, le cambio a un 30 y ya le cambié el color. No, perdón, no lo había cambiado. Vuelvo aquí, cambio el color, listo. Me vengo aquí, anchura, quito los márgenes y listo. Estamos bien ahí. Y ahora voy a seleccionar, yo aquí tengo algún texto. Ese texto yo voy a hacer lo siguiente. Voy a copiar ese texto que tengo aquí. Y aquí sobre nuestros servicios vamos a hablar en resumen qué ofrecemos nosotros. Y entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Voy a agregar un nuevo módulo de texto y voy a pegar, es esto que yo tengo por acá. Voy a darle enter y acá arriba pondré sesiones. Esto de sesiones, que me dice que hay un error, kilómetros. Ok, selecciono sesiones y voy a poner acá un sub, a ver qué me dice. El tipo de fuente no me convence, tiene que ser la que estoy usando. Es esta, exacto.
y el texto hay que seleccionarlo y hay que cambiar al que nosotros tenemos elegido. Vean que es este. Aquí se nos agrandó. Voy a bajarle porque todo debe tener el mismo tamaño. Va a tener un 14 exacto. Y aquí no le cambiamos el color de texto. Sería ahí. ¿Y qué más podría ser? Aquí es que lo tengo muy pegado. Está bien, ahí tenemos sobre nuestros servicios, pero aquí nos faltó la anchura. Quiero quitar ese margen de arriba, ese margen de abajo y lo voy a dejar ahí centrado. Y a la derecha vamos a agregar otro texto, pero antes voy a copiarlo. Lo voy a copiar. Ok, copiado. Y ahora sí, ya tengo copiado el texto. Vengo, elijo el módulo y aquí simplemente pego el texto, me ubico arriba, doy un espacio y subo la parte superior. Y aquí sería, eh, vamos a poner bodas y 15 años. Selecciono el texto, me vengo acá a párrafos y le digo que sea un cabecera. Cambiamos el tipo de fuente. Recuerden que tenemos que poner la que hayamos elegido. Esta está en 16. ¿Este en cuánto está? Este está en 16. Aquí no le he cambiado. No le he cambiado el color. Es blanco. Esto hay que seleccionarlo. Hay que cambiarle a 14 y el tipo de letra es este. Aquí se me extendió. Bueno, aquí hay más texto, por cierto. No es que haya más, sino que ahí sería. Pero creo que ahí está bien. Ok. Los vamos a subir en la parte superior y vamos a ir aquí a anchura y alineación. Vamos a quitar todos los márgenes y ahí tendríamos nuestra página portada. Hemos llegado al final. Vamos a irnos por acá a vista previa para que veamos cómo nos va quedando el sitio web. Aquí tenemos el encabezado maestro, el encabezado superior sobre nosotros, nuestro trabajo. Aquí podemos ver nuestras fotografías, esto, etcétera. Aquí tenemos sobre qué dicen nuestros clientes y nuestros servicios. Quiero mencionarles algo para finalizar. Vamos a darle acá. Vean ese fondo que se ve, que es blanco, como un gris más bien. Ese, si queremos cambiarle el color, nos iríamos, vamos a ir acá, a volver al editor, nos iríamos a ajustes y nos iríamos a opciones del sitio. En opciones del sitio nos vamos a selecciones de imágenes y aquí, como pueden ver, dice color. Aquí cambiaríamos ese color. Vamos a ver, le voy a dar aquí en listo, listo. Y si yo me vengo y veo la imagen, ahí pueden darse cuenta que está ese color rojo bastante feo, no me gusta. Así es que yo me vengo por acá y elijo el color que más o menos tenía, que es este, y de ahí quedaría como estaba. Hemos llegado al final de este capítulo. Fue bastante largo, pero hemos finalizado con nuestra página portada. Nos vemos a continuación.